Hola, buenas noches. Vamos a presentar nuestro trabajo de sustentación, la actividad colaborativa fase 3, con mi compañera Wendy Joana Rodríguez y quien les habla, Camilo Hernández. Hola, buenas noches. Mi nombre es Camilo Hernández. Les voy a explicar brevemente la forma estándar de un silogismo. Daremos también un ejemplo. Un silogismo de forma estándar tiene tres primicias: la primicia mayor, la primicia menor y la conclusión. El silogismo debe tener tres términos: mayor, menor y medio. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las primicias, y el término medio nunca debe pasar a la conclusión. El término medio debe ser universal por lo menos una vez. Dos primicias afirmativas no pueden dar la conclusión negativa. Ahora vamos con el ejemplo. Bueno, llegamos aquí al ejemplo. Dice así: si todo vertebrado es animal y todo ser humano es vertebrado, entonces todo ser humano es animal. Aquí podemos observar que hay dos primicias y tenemos una conclusión. Entonces vamos a analizar el ejemplo. Vemos que aparece el concepto vertebrado en las dos primicias, pero no en la conclusión. Ahora aparece el concepto animal en la primer primicia y en la conclusión. También vemos que el concepto ser humano aparece en la segunda primicia y en la conclusión. Concepto que determinamos como sujeto en la conclusión la vamos a llamar S. Y el concepto que aparece como predicado en la conclusión se va a llamar P. Bueno, vamos a verlo como forma de diagrama para entenderlo mejor. Estamos diciendo que todo ser humano es animal. Estamos indicando que el conjunto de los seres humanos está incluido dentro del universo de los animales. Por lo tanto, el nivel de extensión del ser humano es de menor extensión, y el animal es de mayor extensión. Bueno, y como hay un tercer concepto, que es el de los vertebrados, se nos describe que todo vertebrado es animal, entonces está indicando que el conjunto de los vertebrados está incluido dentro del universo de los animales. Como segunda primicia, nos indica que todo ser humano es vertebrado. Confirma que el ser humano tiene menor extensión que el vertebrado, y ahí podemos establecer que el de menor extensión es el que aparece como sujeto de la conclusión. Bueno, y aquí mirando que el término menor lo vamos a llamar S. Recuerden que el sujeto es el término menor, lo vamos a denominar S, y el término medio, que es el que está en ambas primicias, pero no en la conclusión, lo vamos a determinar como M. Y el término mayor lo vamos a determinar, que es el predicado, lo vamos a determinar como P. Buenas noches, mi nombre es Wendy Joana Rodríguez Sánchez y yo les voy a hablar sobre el razonamiento lógico abstracto. Es una habilidad cognitiva que destaca por su capacidad para imaginar y para manipular mentalmente las cosas que no existen en el mundo físico. Son cosas que no están vinculadas con la experiencia del mundo real. Es una facultad mental que permite analizar información, identificar patrones y resolver problemas
de manera lógica y pensar en términos de posibilidades más allá de lo evidente o inmediato. ¿Qué se mide con el razonamiento abstracto? Se evalúan varias capacidades intelectuales fundamentalmente, entre estas se identifican patrones de lógicas y secuencias en conjunto de datos abstractos. En este ejercicio no se pueden ver como figuras, símbolos o números. En este ejercicio se aplica la lógica y la creatividad para resolver problemas nuevos. Cuando nos enfrentamos con estas pruebas, demostramos que tenemos capacidad de analizar y sintetizar información, o sea, descomponer datos complejos encontrando la esencia de lo que se está estudiando, identificar relaciones y patrones, o sea, reconocer las conexiones entre diferentes elementos que a primera vista no parecen estar relacionados. Pensamiento lateral, la habilidad para pensar en soluciones no convencionales, volviéndose creativo en solucionar problemas, y adaptabilidad o situaciones nuevas, capacidad para aplicar conocimientos ilógicos en los escenarios desconocidos. Como pueden ver, estos son unos ejemplos de razonamiento abstracto que dejé, son dos como tal. También les voy a hablar sobre el método científico. Es la técnica que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. Entre estas tenemos varios ítems que ya los voy a explicar a continuación. Entre ellas tenemos la observación, que es el primer paso de método científico en darse cuenta o percibir los aspectos de la naturaleza. Todo lo que puede ser apreciado por los sentidos lo reconocemos como una observación. Tenemos también el reconocimiento de problemas. Una vez establecidos los hechos, es necesario contrastarlos y reconocer problemas. La mera observación es insuficiente si no existe la curiosidad para resolver las preguntas que se nos puedan presentar. La hipótesis. Tenemos que probar la hipótesis mediante experimentos, es decir, mostrar que es verdadero o que es falso. Puede ser una sola hipótesis o también pueden ser varias. Lo importante es que hay que tratar de explicar lo que estamos observando. También tenemos la predicción, que son las consecuencias esperadas de la hipótesis, nos dirige a más observaciones y a experimentaciones. Esta anticipa nuevos conocimientos, contrasta la teoría y es la guía para la acción. Tenemos la experimentación, que es una prueba o un ensayo donde se controlan las condiciones para determinar la validez de una hipótesis. También tenemos los análisis de los resultados. Nos permite aceptar y rechazar la hipótesis planteada, reformulando los modelos y sugerir nuevos procedimientos. Y la comunicación de los hallazgos, que es la comunicación de nuestros resultados en una forma de compartir y anunciar al mundo lo que hemos obtenido y cómo lo hemos obtenido. Se puede hacer a través de varios métodos, entre ellos tenemos de forma escrita y de forma audiovisual. De forma escrita puede ser en ensayos, en entrevistas, en revistas, y de forma audiovisual puede ser en congresos. Razonamiento inductivo. Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantiza. Estudia las maneras de medir las probabilidades de que una conclusión sea más verdadera. La gran ventaja de la inducción no es que pueda justificarse o validarse como puede la deducción, pero que con cuidado y con un poco de suerte puede corregirse como otros métodos no lo pueden hacer. Este podría ser un ejemplo de método inductivo. Como parte observacional tenemos unos perros y como patrón pues los perros mueven la cola, y la teoría vendría siendo que todos los perros mueven la cola. Razonamiento deductivo. La deducción se compone de una secuencia que consiste en cierta cantidad de premisas y una conclusión. El razonamiento deductivo es de tipo descendente y el inductivo es de tipo ascendente. Este va de lo general a lo particular y utiliza el razonamiento descendente si las premisas son verdaderas y la conclusión será verdadera. Un ejemplo de razonamiento inductivo sería: el ser humano tiene la capacidad de razonar.
Pedro vendría siendo el ser humano y Pedro tendría la capacidad de razonar. La validez de un argumento se refiere cuando la conclusión se deriva de las premisas. Hay tres formas de establecer la validez, que son, la primera, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. No puede haber conclusión falsa si las premisas son verdaderas. En un argumento válido, las premisas verdaderas no pueden coexistir con una conclusión falsa. Vamos a dar un concepto sobre el método semántico. Es el estudio de la estructura y la organización de la significación en el lenguaje, abarcando la relación entre significados, contextos y usuarios. Se centra en identificar lo que es sustantivos y verbos que contribuyen a la creación de significados. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Es en el campo semántico, es el conjunto de términos que se relaciona por su significado. Podemos observar en los ejemplos, en el ejemplo 1, decimos que hay una margarita, una rosa, un tulipán, eh, flores amarillas, girasoles, etcétera. El campo semántico lo relacionamos todo con flores. En ejemplo 2 podemos ver que son figuras geométricas, que es el cuadrado, el triángulo, el círculo. Todas estas se relacionan y sabemos que todas son figuras geométricas. Y hay otro ejemplo que es el campo semántico, son los dedos de la mano, que podemos observar que dice que es el índice, el pulgar, el meñique, las uñas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso nos relaciona todo a que son los dedos de la mano. Bueno, el concepto del método sintáctico es un proceso analítico que reconstruye un suceso de forma resumida, utilizando elementos más importantes del mismo. Permite resumir información conocida y en el contexto de la lectura. Se refiere a los procesos que establecen las relaciones entre las palabras para facilitar la comprensión del mensaje. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo. Para hacer un análisis sintáctico de una oración se puede seguir los siguientes pasos: identificar el sujeto, identificar el verbo, identificar el complemento directo, identificar el complemento indirecto, identificar el complemento circunstancial, identificar el predicado, identificar el complemento agente. Un método sintáctico se basa en la idea de que la verdad lógica es una deducción y a partir de ella se puede explicar su análisis o su necesidad.